Comenzamos el bloque más importante de todos, porque aquí es donde vamos a sentar los cimientos. Los fundamentos están en la cadena de bloques y entendiendo bien cómo funciona la cadena de bloques es como después, y me refiero a una vez hayamos terminado el módulo completo, vamos a poder pensar en blockchain, vamos a poder tener una visión periférica para poder integrar ideas, proyectos, modelos de negocio, formas de monetización, formas de financiación relacionadas con lo que nos ofrece la tecnología blockchain. Así que vamos a ver qué es una blockchain. Aquí tenemos una definición concreta y completa de lo que es una red blockchain. Para empezar, diremos que es un tipo de DLT. DLT es, en términos más generales, como se conocen a los sistemas descentralizados de registro y verificación de datos que son compartidos por diferentes participantes sin que haya una entidad centralizada que contenga todos los datos. En este caso, una red blockchain es una red de tipo DLT. Entonces, hablamos de que es un libro contable digital. Fijaos que es sencillo de entender. Es un libro contable digital distribuido y descentralizado, donde se hacen los registros. ¿De acuerdo? Y todas las características que luego vamos a ver tienen que ver con que es un libro contable digital distribuido y descentralizado. ¿Qué es lo que permite? Lo que veis aquí. Ejecución automática de transacciones y contratos inteligentes cuando se cumplen unas condiciones previamente establecidas. Y también nos dice que permite la ejecución automática de transacciones. Y aquí es donde quiero ahora que nos detengamos y donde pongamos el foco, porque la palabra transacción va a ser omnipresente en el mundo blockchain. Pero es que lo primero que quiero que veamos es cómo también es omnipresente en cualquier mundo que tenga que ver con las relaciones humanas. No podemos seguir adelante sin detenernos en explorar qué es una transacción. Que estamos trabajando sobre un tipo de tecnología de base de datos distribuida que lo que va a hacer es garantizar la ejecución de las transacciones que hagan uno, dos o 100.000 usuarios conectados a un protocolo blockchain, pero primero tendremos que definir qué es una transacción. Y una transacción son muchas cosas. No caigamos en la simplificación de pensar que una transacción simplemente es, por ejemplo, un pago o una relación económica. Bueno, es que al final la economía representa todo lo relacionado con el intercambio entre dos personas o entre más personas o no solo personas, sino también entidades, instituciones, empresas, etc. Vamos a ver una lista de modelos de transacción que nos va a ampliar mucho la visión. Y cuando a partir de aquí utilicemos el concepto de transacción, pensad que recoge todos estos modelos. Una transacción es un intercambio de bienes, servicios o activos entre dos o más partes con un acuerdo mutuo. Esto, en el mundo tradicional, necesita de un intermediario, necesita de un ente centralizado. Antes era, por ejemplo, un banco en una sucursal, ahora es el banco en formato digital. Si yo quiero hacer una transferencia de valor, quiero hacer un movimiento de capital, por ejemplo, desde mi cuenta hacia la vuestra, no voy a poder hacerlo de una manera autónoma. Voy a necesitar del intermediario de confianza, voy a necesitar que el banco primero apruebe y después ejecute. Vamos a ir entendiendo que esto es lo que blockchain desintegra por completo, esa figura del intermediario, porque al ejecutar automáticamente la transacción entre pares, ese banco, ese Google, ese Amazon, ese Airbnb desaparece. Una operación comercial o financiera que involucra el intercambio de dinero, activos o valores entre dos entidades, es decir, movimientos de capitales o movimientos de activos, fraccionamientos, distribuciones, acción de enviar o recibir datos entre dispositivos electrónicos o intercambios de información. Fijaos que ya nos estamos moviendo en una línea que es diferente a la del intercambio económico propiamente dicho en cuanto a moneda o en cuanto a intercambio de valor monetario, sino que el dato es también economía. El movimiento de datos o la propiedad sobre los datos, el valor intrínseco que tienen, es transaccionable. Un conjunto de instrucciones que se ejecutan de manera indivisible, garantizando la integridad de los datos en sistemas informáticos. Esto es una definición maravillosa para cuando lleguemos a definir los contratos inteligentes, los smart contracts. Es decir, ejecutar ya no solo transacciones de valor, transacciones de bienes o servicios o activos, ni recibir o enviar paquetes de información, sino
Ejecutar un conjunto de instrucciones dadas programadas porque han sido previamente aceptadas por las partes que están transaccionando. Un acto legal que se puede recoger en un contrato o un acuerdo, que se puede firmar digitalmente y no necesariamente con un notario o con una entidad centralizada que sirva de garantía para la transacción. Blockchain elimina la garantía porque se convierte en la garantía. Al ser una base de datos distribuida y descentralizada, que como veremos por sus características hace que sea prácticamente imposible corromperla, no necesita de un notario. Las actividades financieras que implican transferencias de fondos entre cuentas, compras, alquileres, movimientos financieros de todo tipo. Y por último, agregando varios de los puntos que hemos visto hasta ahora, estarían los procesos de compra, venta o intercambio, que son procesos integrados que contienen más partes. Y también se pueden considerar transacciones. Como veis, una transacción no es simplemente un intercambio monetario, sino es todas estas cosas y muchas más, todas las interacciones humanas donde hay una transferencia de valor. Ahora que hemos hecho un repaso sobre las múltiples formas de interpretar el concepto de transacción, vamos a ver qué es lo que aporta blockchain a las transacciones, porque son dos palabras que están completamente unidas. Blockchain y transacciones son dos conceptos que los vamos a ver siempre juntos. De la misma manera que negocio, empresa y transacciones también son conceptos que los vamos a ver siempre juntos. Aquí ya empezamos a ver la potencia que tiene unificar esas tres cosas: blockchain, transacciones y negocio. Esta es la lista de fortalezas y capacidades que blockchain trae para las transacciones al nuevo mundo: inmutabilidad, transparencia, trazabilidad, automatización, autonomía, anonimato, confianza, seguridad, desintermediación y descentralización, como base de muchas otras más que se derivan de estas, pero las que vamos a ver son las categorías principales y vamos a ir una por una. Comenzamos por la inmutabilidad. Decíamos antes que blockchain no necesita garantías porque se convierte en la garantía. ¿Qué lo convierte en garantía? Pues por ejemplo, el atributo de inmutabilidad. Una transacción que se registra en el libro mayor distribuido de una blockchain se convierte en prácticamente imposible de alterar. Es decir, da una garantía y una seguridad, un registro en blockchain, a todas las partes interesadas que no tienen por qué tener confianza entre ellas. Dos empresas que trabajan dentro de una misma cadena de valor no tienen por qué tener confianza entre ellas. Sin embargo, si hay un contrato inteligente con una transacción que está basada en la blockchain, no hace falta que tengan esa confianza. ¿Por qué? Porque aquella transacción que se produzca que involucre a las dos partes va a ser inmutable, pero es que además va a ser completamente transparente. ¿Por qué razón? Porque en la blockchain todo es completamente auditable. Todos los registros, todas las transacciones realizadas desde todas las billeteras dentro de una red blockchain son completamente transparentes para todos los miembros de la red. Evidentemente, cuando estamos hablando de una red blockchain que es pública, abierta y no permisionada. También tenemos un modelo de red en el que esto no tiene por qué ser exactamente así. Se puede ocultar información a según qué miembros en función de las credenciales que tengan. Pero, por líneas generales, estamos ahora mismo hablando de blockchains públicas, todo es auditable, todo es verificable. Esa es una de las fortalezas de esta tecnología, el que tú puedas ir a un escaneador de bloques, que es como se llama, las listas donde nosotros podemos ver todas las transacciones que se hacen, y puedes verificar la transacción que has hecho tú, por supuesto, pero también otras transacciones relacionadas con tu empresa, relacionadas con tu negocio, relacionadas con tu billetera o con todo el protocolo con el que estás funcionando. Por supuesto, no nos vamos a quedar en la teoría. Primero vamos a ver estas características y algunos conceptos más, pero después vamos a ver todo esto en la práctica. Vamos a ver un escaneador de bloques, vamos a ver cómo se registran las transacciones en el escaneador de bloques y vamos a ver esta transparencia de la que estamos hablando ahora mismo a nivel teórico, la vamos a ver a nivel práctico. La inmutabilidad y la transparencia llevan a la trazabilidad, es decir, nosotros podemos seguir el historial completo de un activo o de una transacción de un lugar a otro en todo momento. Aquí un ejemplo muy claro, por ejemplo, es, imaginad, una prenda de ropa que tenga en su etiqueta un código QR. Al escanear ese código QR nos llevaría a un escaneador de la trazabilidad basado en blockchain que nos va a decir de dónde vienen los materiales con los que se ha fabricado esa pieza, de qué lugar concreto se han mantenido y han respetado ciertas reglas que el usuario puede querer que se respeten, cuál ha sido la cadena de valor donde se ha fabricado, fechas, etcétera, etcétera.
Y lo mismo, evidentemente, imaginaos para la alimentación, por ejemplo, el respeto de la cadena de frío, una trazabilidad basada en blockchain enlazada con los sensores de Internet de las cosas bueno, para todo lo que para todo lo que podamos necesitar. Veremos el atributo de desintermediación un poquito más adelante, pero aquí ya nos aparece realmente. Si uno puede auditar la trazabilidad de un producto desde su origen hasta que llegue a las manos del consumidor, como en estos ejemplos que hemos hablado, no es necesario que haya entidades humanas que estén verificando esto por el medio, ni es necesario que haya necesidades de comprobación por cada uno de los agentes que están implicados, porque la propia comprobación es la trazabilidad en el registro de la blockchain. Todo lo que suceda en la cadena de valor está automatizado. No es necesaria la intervención humana. Se mejora la eficiencia, se mejora, por supuesto, la falta de errores. Siempre un software que está programado bajo unas condiciones en las cuales si ocurre algo, el software hace algo y si no ocurre, no hace nada, pues evidentemente nos va a evitar todos los posibles errores humanos y la precisión en las operaciones. La autonomía, es lo que hemos hablado antes. Ya no necesitamos el banco, ya no hace falta el Airbnb. Ahora tú y yo podemos transaccionar de una forma autónoma. Yo tomo mis decisiones sobre mis activos, tomo mis decisiones sobre aquello sobre lo que tengo propiedad y sobre aquello sobre lo que quiero tener propiedad. Y no necesito que haya un tercero, un intermediario que me dé acceso o que me dé permiso para poder realizar las transacciones que yo quiero o necesito hacer en un momento determinado. Anonimato, muy importante, y lo veremos también en el escaneador de bloques y en los bloques siguientes nuestros de la formación. Las transacciones en blockchain son pseudoanónimas. Es decir, no tenemos ese concepto de usuario con nombre de usuario o nickname, no. Es decir, lo que nosotros vamos a poder ver al auditar las transacciones, al ver un registro de trazabilidad de un proceso, de una cadena de valor, por ejemplo, es el nombre de la billetera. El nombre de la billetera va a ser un código numérico, un código criptográfico. No vamos a ver un nombre. Es decir, no vamos a ver ahí a Juan Gómez, sino vamos a ver la billetera, el número de billetera que corresponde a Juan Gómez. ¿De acuerdo? Lo mismo con una empresa, lo mismo con una institución, con lo que sea. La confianza, fijaos cómo vamos sumando atributos y van apareciendo otros por defecto. Realmente la transparencia, la inmutabilidad y la trazabilidad son las que hacen que entre las partes no sea necesaria la confianza. ¿Por qué? Porque la confianza la aporta la blockchain, aportan estas capacidades de la blockchain. La seguridad. Aquí ya vamos a entrar en temas relacionados con la criptografía y cómo funciona una red blockchain, que es lo que vamos a ver a continuación. La descentralización y la criptografía avanzada, como leéis aquí, son los elementos que aumentan la resistencia a ataques y confieren los niveles altísimos de seguridad para los datos, las transacciones y los usuarios. Lo vamos a ver a continuación. Desintermediación. Lo hemos visto antes. La eliminación de intermediarios, lo que podemos sumar ahora es que conlleva una reducción de costes operativos impresionantes. Cuanto más grande y cuanto más larga sea esa cadena de valor o procesos o transacciones que tenemos que hacer, más operativo, más eficiente y más ahorro conseguiremos a través de la introducción de procesos basados en blockchain a nuestras operaciones. Y la descentralización, que entre otras cosas redunda en el beneficio de que si se produce, imaginaos que se produce un problema en un servidor de una entidad centralizada, todas las transacciones quedan colapsadas con los problemas que eso puede llegar a generar si no se resuelve o si hay una pérdida de información en uno de los puntos. Esto no pasa con una blockchain, esto no pasa con una red descentralizada, porque en ningún momento se puede atacar o puede fallar un servidor que tenga toda la información, porque la información está distribuida y descentralizada, como sabéis, y sería imposible poder atacarlos todos, si no imposible, porque no quiero utilizar esa palabra porque no es real, sí es posible, pero es tan ineficiente, tan elevadamente caro, que nadie en su sano juicio haría un ataque a una red blockchain descentralizada porque perdería mucho más de lo que ganaría. Una vez que hemos visto todos estos atributos tan potentes que aporta blockchain a las transacciones, vamos a pasar a ver qué características del blockchain son las que consiguen que esto pueda ser posible. Si necesitáis volver atrás un poquito, volver a repasar todos estos atributos, porque no lo quiero separar con características. Estos serían atributos de las transacciones y lo que vamos a ver a partir de ahora son
características de la red blockchain que permiten estos atributos. Pues fenomenal. Si no, seguimos hacia adelante para ver estas características. 3 enfoques fundamentales son los que hacen que podamos tener todo lo anterior. Es decir, fijaos, son solo 3 cositas, pero son 3 cosas que nos hacen poder automatizar las transacciones, perder al intermediario de confianza, desintermediar todo lo que se puede desintermediar, descentralizar evitando los errores y consiguiendo maximizar la eficiencia. Todo eso se basa en 3 cosas. Primero, la estructura de esta base de datos, de este libro contable distribuido, es una estructura formada por bloques unidos por criptografía. Eso lo vamos a ver ahora. Por eso, cuando se habla del mundo Web3, se puede hablar también del mundo de los sistemas criptoeconómicos, de la criptoeconomía. Cuando se habla de los tokens criptográficos, se puede hablar que son, no dejan de ser las unidades de valor de las redes blockchain. Hablamos de criptomonedas. Veremos que ese concepto se utiliza fatal, porque realmente para que un activo, sea digital o sea físico, se considere moneda, tiene que tener una serie de características que la mayor parte de los tokens criptográficos no tiene. Pero bueno, lo veremos. Por una parte, la estructura de bloques unidos por criptografía. Por otra parte, los algoritmos de consenso. Cuidado, pensad que al no haber una entidad centralizada, al no haber un CEO de una compañía, ni un director general, ni nadie que tome decisiones de forma unilateral que afecten a todo el sistema que gobierna esa entidad o esa junta directiva, vamos a necesitar una forma de tomar decisiones, una forma de organizarnos en una red descentralizada. Bueno, pues esa forma, como estamos en un entorno de redes computacionales, es lo que llamamos algoritmo de consenso. Tranquilos, tranquilas, vamos despacio con esto porque es importante. De todas maneras, como digo, como estamos en un formato de vídeo, podéis pararlo, podéis volver atrás, podéis verlo las veces que necesitéis. Yo lo voy a explicar de la manera más sencilla posible para que lo entendáis perfectamente. Tercer punto, las tarifas de transacción, también conocido como el gas fee. Los costes de red asociados a todas las transacciones que se hacen en una blockchain. Pensad en el gas como precisamente lo que es la gasolina que hace moverse a la blockchain. Cuando tú quieres hacer un movimiento, cuando quieres generar una transacción, se produce una impresión dentro de la blockchain, es decir, un nuevo registro se introduce en el bloque de la red en la que estemos trabajando. Bien, pues eso conlleva unas tarifas de transacción. ¿Por qué? Para que la red sea autosostenible económicamente. Es necesario que, ahora veremos los algoritmos de consenso, aquellos nodos de la red, recordad cuando hemos visto la estructura de la red en relación con una red centralizada o una descentralizada o una distribuida, decíamos que en la red distribuida son los nodos los que están actualizando y securizando la información de la red. Bien, pues esos nodos son los que actualizan la red. ¿De qué manera? Verificando que las transacciones son correctas, dando paso a esas transacciones, haciendo que los bloques se generen y se queden inmutablemente asegurados para que las transacciones puedan ser validadas. Bueno, pues esto que parece tan complejo, vamos a verlo de la manera más sencilla posible. Pensad en una red blockchain como un conjunto de cajitas, de bloques, donde se incluyen muchas transacciones. Es decir, yo quiero hacer una transferencia de activos. Imaginaos, yo quiero transferir 100 euros a Pedro. Esto sería una transacción. Pedro quiere transferir 50 euros a María. María quiere transferir 25 euros a mí. ¿Vale? Sería otra transacción distinta. Esto entre todos los participantes de la red, que pueden ser miles o pueden ser millones. ¿De acuerdo? Por eso los bloques, una de las características que tienen es que son limitados en tamaño y en número de transacciones. Por eso vamos a ver que hay blockchains que se llaman de capa 1, donde las transacciones se generan, y blockchains que veremos de capa 2 que dan escalabilidad, es decir, hacen que este tamaño de bloque que queda muy pequeño para mucha demanda de transacciones se pueda liberar poniendo una capa por encima y que se generen transacciones muchísimo más rápido y muchas más utilizando la tecnología de las capas base. ¿Vale? No me adelanto, no tengáis problema, que no me voy a ir tan lejos, pero sí que es importante porque luego lo vais a entender muy bien.
¿Cómo se genera un bloque? Un bloque se genera, lo primero, con una función algorítmica que se llama función de hash, que genera el nombre del bloque. Imaginaos que es eso, imaginaos que es una caja y a esa caja se le pone una etiqueta. Vale, pues esa etiqueta se genera a través de un mecanismo criptográfico, de un algoritmo que le pone el nombre. Cada bloque lleva su nombre y también el del bloque anterior. Por eso es una cadena, porque están unidos criptográficamente. Si uno intenta modificar el hash de un bloque, va a tener... O sea, lo primero que va a conseguir es que toda la cadena quede corrupta, ¿vale? Imaginaos, aquí estamos viendo un bloque 1, 2, 3, imaginaos que hay 3000 bloques. Intentas modificar el bloque 2 a partir del bloque 3 hasta el bloque 3000, toda la cadena quedaría corrupta. ¿Eso qué haría? Que todos los nodos, todos los validadores de transacciones, invalidasen desde este bloque en adelante. Por lo tanto, ese ataque, ¿por qué se puede intentar esto? Para tratar de robar fondos aquí, por ejemplo. Para tratar de hacer que una transacción no se ejecute, para tratar de hacer que una transacción sea, pues eso, corrupta en el sentido de que se trate de modificar. Una transacción en un bloque de una blockchain no se puede modificar por estas características, ¿de acuerdo? El hash es el identificador del bloque, es la firma criptográfica, es lo que asegura la integridad de los datos que están dentro de él. Y como os digo, tenemos el hash del bloque, pero también tenemos el hash anterior. Y eso es lo que hace que sean una cadena y eso es lo que hace que si tú alteras uno de ellos, todo el resto, hacia adelante, hacia la derecha, queden bloqueados también. El nonce. Esto es muy importantísimo porque este es el dato, esto es un código numérico también, esto va a ser por lo que compitan los mineros en el algoritmo de consenso de prueba de trabajo. Sé que suena muy complicado, pero vais a ver que no lo es. Vamos despacito. Si os suena chino, es que es un poquito chino. Pero como vamos a ir poquito a poco y como os decía al principio, cuando vamos a ver todo muy claro es cuando consigamos ver el puzzle completo. Ahora simplemente comprended esto. El nonce es un valor por el cual compiten los mineros. ¿Cómo? ¿Qué son los mineros? Los mineros son ordenadores muy potentes que están buscando este código criptográfico. ¿Para qué? Para generar este otro código criptográfico que es el identificador de cada bloque. Es un mecanismo que tiene la red blockchain para garantizar la seguridad y la robustez de la red. Como no hay, pensad en esto, que es lo más importante. ¿Por qué todo esto tan complicado? Porque no hay una entidad central. Al no haber una entidad central, computacionalmente, en código, tienen que estar las leyes por las cuales se incentive a un tipo de usuario, en este caso los mineros, a mantener la red en movimiento y en funcionamiento para que el resto puedan realizar sus transacciones. Y en este caso es esto. Evidentemente, quienes compiten en esas pruebas criptográficas con sus equipos computacionales por conseguir este numerito, para conseguir este otro, reciben, quienes ganan esas competiciones, reciben una recompensa en forma de tokens de la red que tienen un valor económico en mercado. Es decir, esto es un trabajo, esto está considerado una actividad profesional laboral, el ser minero de una red blockchain. Al nonce, al hash anterior, al hash del bloque, hay que sumarle el timestamp, que es precisamente el sello del momento exacto en el que se genera ese bloque. Todos son elementos de identificación únicos de un bloque, más las transacciones. La arquitectura de datos de un bloque tiene más elementos, es decir, por eso es tan robusto, por eso es tan incorruptible, pero aquí nosotros no somos programadores ni desarrolladores. ¿Qué es lo que nos interesa? Nos interesa saber cómo funciona, por qué esto es autónomo, anónimo, al mismo tiempo permite la trazabilidad, la transparencia, todas las características que hemos visto tienen como base esta arquitectura de programación. Muy bien, pues ya hemos visto lo que nos interesa en esta formación sobre la estructura y arquitectura de una cadena de bloques. No vamos a entrar más en profundidad. A quien le interese, tenéis un montón de información en la red, pero en nuestro caso no nos interesa profundizar más, simplemente con saber eso, pero saberlo bien es suficiente. A partir de aquí, vamos a ver
Hemos estado hablando del nonce, hemos estado hablando de mineros como agentes de la red que son quienes le dan seguridad y quienes actualizan el estado de la cadena. ¿Por qué? Porque se van generando bloques en función del trabajo que ellos hacen. Este tipo de algoritmo de consenso, esta forma de hacer que la red se actualice, se llama prueba de trabajo, que lo vamos a encontrar así: Proof of Work, POW. Tan sencillo como lo que hemos hablado antes. Los nodos mineros, con sus ordenadores puestos a funcionar, lo que están haciendo es tratar de resolver en el menor tiempo posible ese acertijo matemático, ese número, ese nonce, que la red necesita para generar el algoritmo principal, que va a ser la criptografía del nombre del bloque. No estamos hablando de ordenadores normales, de un PC de sobremesa, estamos hablando de equipos de computación muy potentes, con un altísimo consumo energético. Por eso, pues bueno, algunas redes blockchain como Bitcoin, por ejemplo, han sido criticadas por precisamente eso, por la huella ecológica, etcétera, etcétera. Por eso, la mayor parte de las nuevas redes lo que están haciendo es generar su consenso algorítmico a través de lo que se llama Proof of Stake o POS. ¿De qué se trata esto? Tendríamos que entrar en el concepto de token. Token, ya hemos hablado muy ligeramente de que es la unidad de valor fraccionada dentro de una red blockchain. Para que os hagáis una idea, es la moneda dentro de la red blockchain. Los participantes de la red podrán ser nodos validadores de transacciones en función de los tokens que posean en sus billeteras. Bien, pues esas billeteras pueden bloquear sus tokens en la red para de esa manera darle seguridad a la red sin necesidad de tener que minar bloques, sin necesidad de tener que gastar un montón de energía para generar un código numérico, para generar un hash criptográfico, sino que simplemente con bloquear sus tokens están dando una seguridad y una garantía a la red para que pueda generar sus bloques a partir de esa información. Igual que los nodos mineros reciben una recompensa por minar un bloque, es decir, por generar el código que da nombre a un bloque y engancharlo y poder cerrar las transacciones que están dentro y empezar a generar un bloque nuevo, los nodos validadores en Proof of Stake reciben recompensas que se llaman staking por tener sus tokens bloqueados. La red entrega un porcentaje de tokens a los nodos validadores en función del tiempo que tengan bloqueados sus tokens y de la cantidad de tokens bloqueados. Existen muchos más algoritmos de consenso, irán apareciendo en los próximos años muchos más. Al final estamos en una tecnología emergente que se va a ir refinando y que va a ir encontrando modelos más eficientes energéticamente, a nivel de velocidad, a nivel de emergencia en el sentido de los sistemas complejos, en el sentido de la aparición de fallos, de la segurización de las redes, etc. Al final, ¿esto de qué es de lo que se trata? De poder conseguir a través de estos mecanismos que las redes sean seguras, que sean escalables, pero que al mismo tiempo no necesiten que haya nadie velando por ellas, porque vela por ellas el algoritmo de consenso del protocolo. Como ejemplos de ambos modelos tenemos a Bitcoin como ejemplo de Proof of Work y tenemos a la red de Ethereum. Estos son redes blockchain. Todavía, claro, no hemos hablado de ello, pero es importante que lo tengáis en cuenta. Las redes blockchain tienen su nombre, tienen su apellido, tienen sus características, tienen sus ecosistemas de aplicaciones que funcionan sobre ellas y sus características, y tenemos que irlas conociendo, tenemos que saber qué ofrecen cada una. En este caso, la red Bitcoin es la primera de todas, es una red que tiene unas características que vamos a ver a continuación que la hacen única por completo, y la red de Ethereum es la red más innovadora y por lo tanto fue la primera en crear contratos inteligentes, es la primera en abrir a las características de negocio las bondades de blockchain, y en este caso la ponemos como ejemplo de Proof of Stake y la vamos a utilizar, por ejemplo, para muchas cosas porque es, digamos, la segunda red en importancia, la primera red en importancia en lo que tiene que ver con las aplicaciones a los modelos de negocio. Por lo tanto, ya empezamos a utilizarla como ejemplo. El gas fee, la tarifa que representa el coste de ejecutar transacciones en la red de Ethereum, la vamos a tener que pagar con su moneda, con Ether. El Ether es el token nativo de la red de Ethereum. Es decir, cuando
los nodos validadores de la red de Ethereum ponen sus tokens en staking para validar las transacciones que hacen los usuarios de la red, a estos validadores se les recompensa con el token Ether. Cuando yo quiero mandarte a ti X Ether por la red de Ethereum para que tú los recibas en tu billetera, de mi billetera a tu billetera, yo voy a tener que pagar los costes de esa transacción en la moneda de la red. Estoy utilizando la red de Ethereum, tengo que pagar los costes en la red de Ethereum. Veremos que en las capas 2 no necesariamente tiene que ser en el token nativo de la capa base, sino que puede ser en otro distinto. Aunque también es posible que nos encontremos que haya que pagar las tarifas de transacción en Ether en una red que no sea estrictamente la capa base de Ethereum. Hay una fórmula y una unidad de medida que es el Gwei para medir el gas de las transacciones, pero para que os quede claro, si hay poca demanda de la red en un momento dado, hay pocas personas, pocas billeteras que están realizando transacciones, el coste de tarifa de transacción de la red, esto es como cuando estamos haciendo una transacción en el banco, estamos haciendo una transferencia y el banco te dice, ok, si quieres que la transferencia sea inmediata, tienes que pagar €1 y pico de gas, en este caso, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Si nosotros queremos, en un momento de alta demanda de la red, con unos bloques que tienen un tamaño delimitado, y las transacciones que no entran en un bloque se quedan esperando en una sala que se llama mempool, que es como una sala de espera, para que os hagáis una idea, a entrar en el siguiente bloque, si tú quieres que tu transacción sea de las primeras en entrar en el siguiente bloque, vas a tener que pagar un coste más alto. Eso es así, es ley de oferta y de demanda. En el caso de la red de Ethereum, estos costes llegan a ser desorbitados. Por eso, es estupendo que se esté trabajando de una forma tan activa en el desarrollo de capas 2, soluciones de escalabilidad sobre la red de Ethereum que hacen que las tarifas sean ridículas. Llegados a este punto, hemos visto la parte más técnica, la más rugosa, la más dura, la que tiene más aristas de dificultad para quienes no somos informáticos. Os pido, si algo no ha quedado claro, como está en vídeo, como queda grabado, por favor, volved a ver este bloque desde el principio. Las dudas que tengáis, por favor, ya sabéis los canales para comunicarnos. Estoy para vosotros y lo que necesitéis me lo preguntáis y lo resolvemos para que podamos continuar hacia adelante con todas las garantías de llevar los cimientos bien claritos. Ya sabemos lo que es una blockchain de líneas generales, ya sabemos cómo funciona de forma básica, tenemos una idea de cómo es posible que no haya nadie al mando y al mismo tiempo la red se encargue de asegurarse a sí misma con sus mecanismos de consenso. Vamos a ver qué tipos, también en líneas generales y de forma básica, qué tipos de blockchain podemos encontrar, entre las cuales tendremos que decidir para nosotros funcionar dentro del ecosistema Web3 para una cosa o para otra. Vamos a dividir entre capas y permisos. Primero el Layer 1 y el Layer 2 y luego blockchains de red pública, privada, permisionada y no permisionada. Para abordar el tema de las capas, aunque ya lo hemos anunciado antes, tenemos que hablar de lo que se llama el trilema del blockchain, que está compuesto por 3 elementos: la escalabilidad, la seguridad y la descentralización. ¿Qué es lo que ocurre? Necesitamos escalabilidad, pero para que una red sea escalable, generalmente a día de hoy pueden verse comprometidas la seguridad y la descentralización. Lo mismo pasa con la seguridad. Si queremos reforzar mucho el atributo de seguridad de una red, vamos a tener problemas para escalarla y vamos a tener que reducir la descentralización. Eso, por ejemplo, está ocurriendo ahora mismo en la red de Ethereum, donde los nodos validadores están compuestos por grandes billeteras, lo que hace que la idea de descentralización esté un poquito adulterada. Y lo mismo pasa con la descentralización. Si queremos apostar totalmente por la descentralización, pues evidentemente vamos a tener sensibilidad en la seguridad y en la escalabilidad que nos pueden generar problemas. Cuando hablamos de escalabilidad, vosotros ya sabéis que de lo que estamos hablando es de que los bloques son limitados, son finitos. Y en una capa 1, es decir, en una blockchain base, en una primera red, donde se origina verdaderamente la computación de las transacciones, el número de registros por bloque no puede ser muy elevado en cuanto a que la capacidad de almacenamiento no lo permite. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es crear soluciones de capa 2. Blockchains sobre blockchains. Blockchains que utilizan la tecnología y las características de la blockchain principal. En este caso, ponemos como ejemplo la blockchain de Ethereum, que la hemos estado poniendo como ejemplo en los recursos anteriores. Y aquí vamos a ver
tres soluciones de escalabilidad distintas que corren sobre la red de Ethereum. En este caso son tres blockchains muy importantes del ecosistema de Ethereum, que son la red de Polygon, la red de Arbitrum y la red de Optimism. Cada una tiene sus características diferentes y es curioso, no tienen una manera de validar las transacciones iguales. Hay una de ellas, por ejemplo, que sí tiene, que es en este caso Polygon, su token propio de utilidad para pagar las tarifas de red cuando trabajamos en la red de Polygon, pero tanto Arbitrum como Optimism tienen sus tokens propios, pero sus tarifas de red, su gas de red no se paga en el token de Optimism ni en el token de Arbitrum, se pagan en el token de Ethereum. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que una misma transacción hecha en la capa 1, a lo mejor, imaginaos, queremos hacer una transferencia por valor de $100 entre dos billeteras de la red de Ethereum, el gas, simplemente el gas, en un momento de alta demanda, se nos puede subir a $30 sin ningún tipo de problema, un 30% de comisión de tarifa de red. Sin embargo, esa misma transacción en cualquiera de estas redes no superaría probablemente el céntimo o los 3 céntimos. Fijaos la diferencia. Por resumirlo muchísimo, las Layer 1, es decir, las capas principales, son donde se fundamenta la tecnología base y donde están las características que hacen que se pueda escalar para que haya muchas más transacciones y sean mucho más rápidas las soluciones de capa 2. Lo que ocurre es que las soluciones de capa 2, además, o sea, no simplemente son soluciones de escalabilidad sobre la red principal, no simplemente lo que hacen es descongestionar los bloques de la capa 1, sino que además generan sus propias tecnologías, en algunos casos de una manera alucinante. No nos meteremos ahora en esto, pero cada una de estas, por ejemplo, y hay cientos más, tiene sus características principales donde podemos realizar un montón de cosas diferentes en los protocolos DeFi, etcétera, etcétera. No me quiero ir por ahí porque eso es un poquito más grande. Estas blockchains que estamos viendo son blockchains públicas, es decir, cualquiera de nosotros en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo, puede conectarse a una aplicación o transferir valor en cualquiera de las redes que estamos viendo sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay otros tipos de blockchains que son, por ejemplo, dentro de circuitos empresariales donde se necesita una privacidad mayor, donde no todo tiene que ser tan abierto o donde no todas las personas pueden estar compartiendo información o compartiendo procesos, que son las blockchains privadas. Hay blockchains intermedias también que son híbridas. Hay blockchains privadas que son soluciones laterales, capas sidechains, sobre blockchains públicas. Pero entended esto que es importante. Hay blockchains en las que podemos operar con total libertad, simplemente creándonos una billetera, que lo veremos a continuación, y empezando a funcionar con ellas y conectándonos a todos los protocolos y a todas las aplicaciones de esa blockchain con nuestra billetera de forma pseudoanónima y haciendo lo que nosotros queramos sin que nadie nos tenga que dar permiso a nada, y hay otras en las que no. Están también estas características de blockchain no permisionada y sí permisionada. Las que hemos visto hasta ahora mismo, Ethereum, Bitcoin, Optimism, Arbitrum, Polygon, son blockchains públicas y no permisionadas. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de entornos empresariales donde hay que proteger ciertos datos o ciertos contenidos, o no todo el mundo tiene que tener acceso a ello, estaríamos en estos otros entornos, en un modelo de blockchain exactamente igual, con las mismas características, pero en este caso privada y permisionada. Es decir, las personas que interactúan con la red tienen que tener permiso de una autoridad central. Por lo tanto, aquí estaríamos hablando de una descentralización total y aquí estaríamos hablando de una descentralización que tiene que ser validada primero por una entidad centralizada. Vamos a terminar este bloque intenso con un repasito a lo que es la blockchain de las blockchains, la blockchain original, la decana de todo esto, que es la red de Bitcoin. ¿Cuántas ideas preconcebidas y equivocadas tiene la mayor parte de la gente sobre lo que es Bitcoin? Bitcoin se suele ver como un activo especulativo, como una manera de ganar dinero con inversiones disparatadas, cuando es verdad que los tokens de la red de Bitcoin, los tokens por los cuales Bitcoin recompensa a sus mineros, los tokens que se emiten cuando se generan los bloques por las transacciones, son un artículo que está valorizado en el mercado y que es transaccionable en el mercado secundario, en el mercado abierto. Eso es completamente cierto.
Pero no lo es menos que antes de eso, Bitcoin es equivalente a blockchain, porque Bitcoin es el proyecto que abre las puertas a la tecnología blockchain. Antes de Bitcoin no existía el concepto blockchain. Es la aparición de Bitcoin lo que da pie al comienzo de los desarrollos sobre la tecnología blockchain y a todo el ecosistema que tenemos hoy en día, que está formado por cientos de cadenas, por miles de protocolos. A finales de 2008 aparece lo que se llama el white paper, es decir, ese documento donde se especifican las características de la red, que es white paper, es algo que nosotros vamos a ver en este módulo, muy importante, de Bitcoin. Lo firma Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto es un seudónimo, no sabemos si es de una persona, si es de una entidad, si es de una corporación, si es de un gobierno, no se sabe. Es algo que está completamente pelado, es una incógnita absoluta de este ecosistema. Es la parte romántica, la parte literaria de todo esto, ¿no? Después de haber visto tanta tecnología y tanto algoritmo y tanta cosa. El 3 de enero de 2009 se mina el primer bloque de Bitcoin y a partir de ahí tenemos el origen de esta tecnología. ¿Cuáles son las características principales de Bitcoin? Pues la primera de todas, que no existe en el mundo real. Es un activo, es una commodity, es una materia prima 100% digital. Es comparable al oro físico, pero tiene algo que mejora sustancialmente al oro físico como reserva de valor. Y es que mañana puede aparecer una gran reserva de oro, tanto como que sea 10 veces más grande que lo que hay ahora mismo en manos de los mercados. ¿Qué pasaría si esto sucediese? Pues que evidentemente la devaluación del precio del oro sería la consecuencia de haber aparecido más cantidad. La escasez es lo que da valor a algo. Fijaos, en cualquier cosa de la vida. Algo que es escaso es valioso. Cuando esa escasez se convierte en todo lo contrario, pierde valor. En el caso de Bitcoin, su escasez es absoluta porque solo se van a minar 21 millones de unidades de Bitcoin. 21 millones de Bitcoins, de los cuales ya hay casi 20 millones minados. La forma en la que se minan, vosotros ya lo sabéis, que es por el algoritmo de consenso de prueba de trabajo, y tienen un mecanismo de dificultad en el minado por el cual cada 210.000 bloques la recompensa que reciben los mineros es la mitad. ¿Esto qué es lo que hace? Que se genere una presión de compra que afecta al precio. Por eso el activo sube de manera logarítmica, porque tiene mecanismos internos, primero, para convertirlo en antiinflacionario. Esto lo que quiere decir es que no se reduce lo que vamos a llamar más adelante su supply, es decir, la cantidad total de monedas del activo no se reduce, siempre van a ser, una vez que estén minadas completamente, 21 millones, esto será en el año 2140, pero tampoco va a crecer más de ese número, es decir, sabemos que tenemos un suministro limitado. Eso da a Bitcoin una garantía como reserva de valor a futuro impresionante. La red funciona 24/7, esto quiere decir que no es como los mercados financieros, como cualquier otro mercado, en el que se pueden generar transacciones única y exclusivamente cuando ese mercado está abierto. Ya puede ser de lunes a viernes, ya puede ser de lunes a viernes en unos horarios establecidos. Los fines de semana generalmente no hay en ningún mercado posibilidad de transaccionar. Sin embargo, en los mercados blockchain no hay interrupción. Siempre, constantemente, todo el tiempo, se pueden estar generando y ejecutando transacciones entre pares en todo momento en cualquiera de las redes. Este mecanismo de dificultad del que hablábamos hace un momento se llama halving y se produce, como decíamos, cada 210.000 bloques. Y esto aproximadamente, sin ser exacto, corresponde a cada 4 años. Es decir, cada 4 años se produce un halving, se reduce a la mitad la recompensa de los mineros. Esto suele provocar, hasta ahora sí lo ha hecho, un incremento parabólico en los precios y de hecho estamos muy cerca en el mes de abril de 2024, hará 4 años del último halving y volverá a desencadenarse ese mecanismo que augura la entrada en un potencial mercado alcista de grandes consecuencias para todos los inversores en este activo. Muy bien, pues hasta aquí todo el bloque teórico relacionado con la cadena de bloques. Vamos a hacer ahora una práctica en la que quiero que veáis el siguiente recurso y que mientras tanto vosotros vayáis haciendo también lo mismo que voy haciendo yo. Es decir, vamos a explorar los conocimientos, los conceptos que hemos estado viendo sobre las gráficas, sobre las láminas y vamos a llevarlos a la práctica. Vamos a ver cómo funciona la criptografía, vamos a ver cómo podemos ver la trazabilidad dentro de una cadena de bloques.
etcétera. ¿Vale? Pues venga, vamos a poner los recursos teóricos en forma práctica para entenderlo todo perfectamente.